Bienvenidos a una nueva emisión del Top Semanal de Ecos del Fútbol. Hoy repasamos una lista de 10 futbolistas históricos de Costa Rica que no llegaron a disputar una Copa Mundial. Como sabemos, el primer proceso eliminatorio donde la selección tuvo participación fue rumbo hacia Suecia 58 y la primera clasificación se logró para Italia 90, por lo que muchos jugadores se quedaron sin la participación en la máxima competición del fútbol mundial. Destacamos 10. Presentamos Top 10 de grandes futbolistas costarricenses sin mundial. Abrimos el conteo y en la posición 10 tenemos a Enrique Díaz, conocido popularmente como el Zancudo, reconocido como uno de los grandes laterales de nuestro fútbol. Su velocidad, anticipación y capacidad para incorporarse al ataque lo convirtieron en uno de los defensas más goleadores del país. Además, es uno de los jugadores con más partidos disputados en Primera División. Fue pieza clave en la eliminatoria rumbo a Italia 90, aportando seguridad y jerarquía en el camino hacia la primera clasificación mundialista de Costa Rica. Sin embargo, cuando llegó el momento de anunciar la lista definitiva, su nombre quedó sorprendentemente fuera. Una decisión que hasta hoy sigue siendo tema de debate entre aficionados y especialistas. Años más tarde, su hijo Junior Enrique sí cumpliría el sueño que a él se le negó: disputar un mundial en la histórica participación en Brasil 2014, dejando así la huella familiar en la máxima cita del fútbol. En el puesto 9 tenemos a Jafet Soto Molina, un futbolista cuyo talento y visión de juego lo llevaron a consolidarse en el fútbol mexicano, donde vivió su mejor etapa profesional. Con la selección nacional participó en los procesos rumbo a Francia 98, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, siendo parte del camino que llevó a Costa Rica a esos últimos dos mundiales. A pesar de su aporte, Soto quedó fuera de las listas finales para ambas Copas del Mundo, decisiones tomadas por el mismo entrenador Alexandre Guimaraes, algo que parece Soto jamás le perdonó. En la posición 8 aparece Alonso el Mariachi Solís, ídolo sapricista, un futbolista de técnica fina y un talento que marcó época. Fue pieza importante durante el camino hacia Alemania 2006, un proceso en el que la selección tuvo 3 entrenadores, y con todos tuvo minutos y respaldo. Pero cuando llegó el momento de anunciar la lista definitiva para el Mundial, el nombre de Solís quedó fuera, también bajo la dirección de Alexandre Guimaraes. Otro caso que a nivel personal pareciera que el propio Solís tampoco terminó de perdonarle. Más adelante intentó su revancha en el proceso rumbo a Sudáfrica 2010, pero entre lesiones e irregularidad el sueño volvió a escaparse. Así quedó la historia de un jugador que lo ganó prácticamente todo, excepto la oportunidad de estar en la máxima vitrina del fútbol mundial. En el puesto 7 aparece el guardameta liguista Alejandro González, un portero que marcó época bajo los 3 palos y que para muchos está entre los mejores arqueros de la historia del fútbol nacional. Su estilo valiente, sus reflejos felinos y esa forma tan particular, considerada por algunos atrevido a la hora de salir, lo convirtieron en una figura inolvidable del arco costarricense. Formó parte del proceso rumbo a México 86 y también inició la eliminatoria hacia Italia 90, pero diferencias con los dirigentes de la época terminaron apartándolo del equipo patrio. Ese detalle se convirtió en el único pendiente de una carrera enorme. No pudo estar en una Copa del Mundo, un escenario que perfectamente pudo haber tenido su nombre. En el puesto 6 aparece Jorge Hernán Cuti Monge, uno de los delanteros más brillantes que ha visto el fútbol nacional y figura icónica de la recordada generación de los Chaparritos de Oro. Formó parte de la selección en el camino hacia Suecia 58, el primer proceso eliminatorio en el que Costa Rica participó. Aquel equipo llegó hasta la serie final, pero México terminó imponiéndose y frustrando el histórico primer pase mundialista. Monge regresó al combinado patrio para la eliminatoria rumbo a Chile 62, buscando la revancha. Pero una vez más México se atravesó en el camino y dejó a Costa Rica sin boleto a la justa mundial. A pesar de su enorme calidad, goles memorables y un legado que lo coloca entre los mejores atacantes que ha producido el país,
el destino le negó la oportunidad de disputar una Copa del Mundo, un vacío que nunca opacó la huella que dejó en la historia de nuestro fútbol. Llegamos a la mitad de la lista, y en la posición 5 tenemos a Juan Ulloa, histórico goleador del fútbol costarricense, quien por muchos años se mantuvo como el máximo anotador de la selección mayor, hasta que su marca fue superada por Rolando Fonseca en 2001. Fue la gran figura del combinado patrio durante el proceso rumbo a Chile 62, después de que la selección no lograra el boleto en el camino hacia Suecia 58. Sin embargo, nuevamente Costa Rica se quedó fuera de la competencia en la fase final, esfumando el sueño mundialista. Pese a su instinto goleador y ser uno de los delanteros más decisivos de su época, Juan Ulloa terminó su carrera sin poder disputar una Copa del Mundo, una ausencia que siempre queda como una de las grandes deudas históricas del fútbol nacional. En la posición número 4 aparece Evaristo Coronado, el caballero del fútbol, delantero fundamental en el camino a Italia 90. Con sus goles y regularidad fue pieza determinante para que Costa Rica alcanzara por primera vez una clasificación a la Copa del Mundo. Pero cuando se dio a conocer la lista definitiva de jugadores que viajarían a Italia, ocurrió una de las decisiones más comentadas en nuestra historia futbolera. Evaristo Coronado quedó fuera de la lista final. La noticia sorprendió a propios extraños. Para muchos su ausencia fue un golpe difícil de entender, y aún hoy se recuerda como una de esas decisiones que dejaron una sensación amarga, especialmente porque su aporte había sido clave en la clasificación. En el bonus track aparece Pastor Fernández, autor del histórico gol que selló la clasificación de Costa Rica a su primer mundial. Muchos creyeron que por justicia y mérito su nombre debía estar en la nómina para Italia 90. Sin embargo, el técnico Bora Milutinovic tomó otro rumbo y Pastor Fernández no fue incluido en la lista final. Otro caso similar fue el de Leonidas Flores, delantero que también aportó goles clave durante la eliminatoria rumbo al verano italiano. A pesar de su aporte, el estratega serbio decidió apostar por otros perfiles y finalmente Flores tampoco apareció en la convocatoria definitiva, quedando ambos como ausencias muy recordadas en aquel histórico primer viaje mundialista. También mencionamos a Reinaldo Parks, capitán y pilar absoluto en el camino a Corea-Japón 2002. Fue titular indiscutible durante toda la eliminatoria y uno de los líderes que sostuvo a la selección en la que es considerada como la mejor clasificación mundialista de Costa Rica. Sin embargo, cuando el momento decisivo se acercaba, una lesión cambió por completo su destino. Esa dolencia terminó dejándolo fuera de la lista final para el Mundial, privándolo de estar en la cita máxima justo cuando más se lo había ganado. Así, uno de los jugadores más regulares y determinantes de aquel proceso terminó viendo desde afuera el regreso tico a una Copa del Mundo, un golpe tan duro como inesperado. Llegamos al podium, y en la posición número 3 aparece Errol Daniels, histórico goleador del fútbol nacional, poseedor de récords impresionantes que aún hoy siguen vigentes, y quien por muchos años fue el máximo anotador de la primera división. Participó con la selección nacional en los procesos eliminatorios rumbo a Inglaterra 66 y México 70, aportando su capacidad goleadora. Sin embargo, Costa Rica no logró concretar la clasificación en ninguno de esos intentos, dejando pendiente para Daniels, uno de los artilleros más grandes de todos los tiempos, el sueño de competir en una Copa del Mundo. En la posición número 2 tenemos a José Rafael Fello Mesa Ivankovic, ídolo brumoso y uno de los futbolistas costarricenses más talentosos de todos los tiempos, cuya carrera trascendió fronteras gracias a su calidad excepcional. Aunque su nombre es sinónimo de grandeza, Mesa forma parte de los grandes ausentes de Costa Rica en una Copa del Mundo. Durante los años de su máximo esplendor, entre 1941 y 1955, la selección nacional aún no disputaba procesos eliminatorios, ya que el camino a un mundial se abrió recién rumbo a Suecia 58, cuando su etapa en la tricolor ya había concluido. Pese a no haber tenido la oportunidad de mostrarse en el escenario más grande del fútbol, Fello Mesa permanece inmortalizado como una leyenda,
Por su influencia, su técnica depurada y su enorme aporte al crecimiento del fútbol costarricense. Su legado trasciende cualquier estadística. Representa a toda una generación que brilló sin la vitrina de un mundial, pero que dejó un sello imborrable en la historia. Y llegando a la cima, en la posición número 1 aparece Alejandro Morera Soto, el mago del balón, considerado por muchos como el mejor futbolista costarricense de todos los tiempos. Morera Soto construyó una carrera legendaria en Europa, donde brilló con luz propia en el Barcelona, club con el que dejó una huella tan profunda que su nombre quedó grabado para siempre en la historia blaugrana. Su talento, técnica y capacidad goleadora lo llevaron a convertirse en una de las primeras grandes figuras internacionales que dio nuestro país. Sin embargo, Morera Soto vivió una realidad similar a la de Fello Mesa. Durante su época dorada, Costa Rica aún no disputaba procesos eliminatorios mundialistas. Como bien recordamos, el primer intento rumbo a una Copa del Mundo llegaría hasta Suecia 58, cuando la carrera de Morera Soto ya había pasado su cúspide. En aquellos años, pensar en ver a una selección en un mundial era casi una utopía, y por ello, el mago del balón nunca tuvo la oportunidad de mostrar su genio en el escenario más grande del fútbol. A pesar de esto, Morera Soto permanece como un símbolo eterno del fútbol costarricense, un pionero que abrió puertas, dejó legado y demostró que el talento tico podía brillar en cualquier rincón del planeta. Una curiosidad que comparten varios de los futbolistas mencionados es que a pesar de no haber sido parte de las listas definitivas para los mundiales, sí aparecieron en los álbumes oficiales de cada edición, dejando un registro curioso que siempre llama la atención de los aficionados. En Italia 90, el álbum incluyó a Enrique Díaz y Evaristo Coronado, dos figuras claves del proceso que finalmente no viajaron a la cita mundialista. Para Corea-Japón 2002, el que apareció en el álbum fue Reinaldo Parce, capitán y líder defensivo de la eliminatoria, pero que quedó fuera por lesión cuando se acercaba el momento de definir la nómina final. Y para Alemania 2006, los que aparecieron en el álbum oficial fueron Alonso Solís y Jafet Soto, ambos parte del proceso y habituales en la convocatoria, pero que tampoco fueron tomados en cuenta para el torneo.